versículo 6 hasta el final. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Ya miramos el pasado domingo a estos dos personajes, Janes y Jambres, que no sabemos quiénes podían ser, pero que resistieron a Moisés. Los antiguos maestros del judaísmo decían que estos eran dos de los principales magos que estaban en la época en que Moisés saca al pueblo de Egipto y que eran los que movieron todo aquello de enfrentamiento contra Moisés. Sea o no así, con independencia de quiénes exactamente fueran estos personajes, lo cierto es que resistieron a Moisés desde el ámbito de la situación donde se encontraba Moisés. Por lo tanto, enfaticé y reitero que esta oposición, porque así lo dice el apóstol en toda la carta y en otros lugares, evidentemente, esta oposición no viene de lugares lejanos, no viene de un paganismo específico, identificado, sino que es algo que corresponde dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias está este mal. Eso es lo que se nos dice en el Nuevo Testamento. Las iglesias del Nuevo Testamento, por lo tanto, son iglesias que tienen este mal y que resisten a la verdad. Y esto no está de más recordarlo una y otra vez. Las iglesias del Nuevo Testamento, según el Nuevo Testamento, según la palabra de Dios, son iglesias en las que ya se ha introducido este elemento de confrontación y de rebelión contra Dios, como antes lo fueron los falsos profetas, los falsos maestros en Israel, que eran gente de dentro, no de fuera, evidentemente. Este planteamiento a veces se olvida. Bueno, digo a veces, casi siempre se olvida. Y se piensa que el mal está en otro lugar, en otras filosofías, en el Estado, en algún sitio. Es algo que corresponde a las propias iglesias. Y de eso advierte Pablo a Timoteo con sus últimas palabras, con lo cual no es un tema de indiferencia. Oye, que Pablo, sabiendo todo lo que sabe, conociendo todo lo que conoce, le dice a Timoteo, ten cuidado, mira que en medio de vosotros está el mal. Además es un mal constante, es un mal que no para. Y esto cubriéndolo todo con una apariencia, porque tendrán apariencia de piedad. Tú, como creyente, le dice Pablo a Timoteo, has de seguir la piedad, pero cuidado porque hay una piedad falsificada, como hay una verdad falsificada. Y estos, con apariencia de piedad, niegan la palabra y niegan la eficacia de esa piedad. Ten cuidado con ellos. Esta es mi advertencia. Es más, te lo advierto a ti para que tú también adviertas a otros. Y en cuanto a ti, pues sigue trabajando, anímate y piensa esto, que te planteo estas cuestiones que podrían desanimar a cualquiera. Porque si esto es así, si tan fácilmente se cae en la trampa, ¿quién podrá estar firme? Sí, eso es lo que podemos decir todos. Pero ten ánimo, Timoteo, porque hay algo que también tienes que recordar continuamente, que la obra de Dios no puede ser destruida y que se mantendrá. Y que estos, para los creyentes, serán descubiertos.
Siempre el creyente se conserva en la verdad y tiene delante de sí el contraste de la mentira. La mentira podrá seguir progresando y los de la mentira seguirán recibiéndola. Y esto es así hasta el final. No pasa nada, ya está advertido. Estos mentirosos son de su padre, el mentiroso, el destructor, el que falsifica, ¿vale? Y estos continuarán hasta el fin. Pero respecto a los creyentes, no irán más allá. Serán descubiertos. Es decir, que hay un elemento puesto delante de Timoteo para que se anime y para que nos animemos todos nosotros. Oye, que todo este tinglado de falsificación, y mira que hay modalidades, no va más allá respecto al creyente, no puede triunfar. Esta es la lectura final. Estos no pueden triunfar, aunque tengan una progresión en la historia. Oye, porque esto no es que hayan desaparecido, desaparece Janes y Jambres, pero su modelo sigue funcionando. Y estos que resisten ahora son igual que aquellos. Por lo tanto, el apóstol no está diciendo, cuando aquellos ya fueron descubiertos por la verdad, se acabó su función. No, porque la función suya la recobran otros hasta el presente. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron, pues así estos. Por lo tanto, están en la misma dirección, están llevados por el mismo Padre, por la misma ideología. Hay que tenerlo en cuenta. Pero claro, Pablo le dice, pero estos, ten ánimo, no irán más allá, serán descubiertos. ¿Por quién? ¿Por la verdad? ¿Por los creyentes? Entonces nos presenta el apóstol una situación en la que la Iglesia, hasta el día de hoy, vaya, desde este momento cuando Pablo escribe hasta el día de hoy, tiene una situación verdaderamente calamitosa, muy difícil, persecuciones de todo tipo, que el apóstol habla de persecuciones físicas, pero también de persecuciones que tienen que ver con la doctrina, porque en algunos lugares no es que lo persiguieran físicamente, es que falsificaban el Evangelio y enseñaban un Evangelio falso, donde él estaba, y se presentaban como apóstoles. Y aquellos sufrían por su evangelio y podían ser incluso ellos perseguidos. O sea que eran predicadores que tenían un currículum excepcional, incluso en obras concretas, de sacrificio, de lucha, de continuidad. Bueno, pues eso era persecución también para el apóstol, ¿cómo que no? ¿Es que acaso en la Iglesia solo se asumirá que somos perseguidos? Hoy ocurre, porque en el entorno de lo que se llamaría el cristianismo, pues haya presiones sociológicas, ideologías determinadas, etcétera. ¿Esa es la persecución contra la verdad? Entonces, ¿el cristianismo dentro no tiene persecución contra la verdad? Eso sería desconocer completamente la Escritura. Lo que el apóstol está diciendo es que ha sufrido todo tipo de persecuciones, pero claro, en esas persecuciones, pues sí, vemos en un sitio que lo apedrean, en otro sitio que le hacen no sé cuántos, pero en otros muchos sitios no. En otros muchos lugares lo que él tiene es que defenderse de los ataques que recibía, de la persecución que recibía, pero con argumentos, enseñando doctrinas, diciendo estos os están engañando. Acordémonos, por ejemplo, de la iglesia de Corinto, la cantidad de cosas que allí había, pero allí estaban también los que se presentaban como apóstoles del Señor. Y Pablo tiene que decir, ten cuidado, porque también el diablo se viste como ángel de luz. Este es el planteamiento. Y en medio de todo eso también le dice a Timoteo, pero mira, el Señor conoce, el Señor tiene asegurado esto, los que están fuera están asegurados en la reprobación. Así como está asegurada la Iglesia, ten ánimo, Timoteo, porque también está asegurada la destrucción de los otros. Estos son, por lo tanto, calificados en cuanto a la fe como réprobos. Así que se mantienen en sus 13, ¿vale? Pero que tú no te preocupes,
porque el Señor tiene asegurada su casa con todos los frutos de justicia de su casa, su gloria, pero también tiene asegurada la situación de sus enemigos. No es que estos estén descontrolados, no es que el Señor guarde su casa y no tenga nada más que hacer sino defenderla, también en un sentido, claro es, sino que los que están en contra están también asegurados, están aseguradísimos. Que en la casa hay un utensilio santo, ese está asegurado. Y los que no lo son, también están controlados. El Señor no tiene ningún punto de oscuridad, no hay ningún punto ciego donde no conozca bien la carretera, conoce perfectamente todo. Así que tú ten ánimo, Timoteo, porque la cosa está verdaderamente complicada. Con las fuerzas humanas sería imposible, pero estos, para los creyentes, son descubiertos siempre. No pueden triunfar. El mal no puede triunfar sobre el bien, aunque esté persiguiéndolo. Pues que lo persiga, podríamos decir, incluso con la historia. Oye, Ismael perseguía al hijo de la promesa. Pero el que lo persiguiera no lo hacía a él hijo de la promesa. Y la persecución y la muerte de los cristianos y de los fieles del Señor no hace a los otros vencedores, porque los vencedores son los que están con el Cordero, con el Redentor. Y esto es lo que tienes que saber, oh Timoteo, aunque no te olvides de cómo te digo esto, porque te van a dar por todas partes, estarás en medio de persecuciones, cualquiera que quiera vivir piadosamente tendrá esa circunstancia, y recordemos siempre que esas circunstancias no son persecuciones físicas, que en muchos casos también, sino persecuciones que tienen que ver pues, con las doctrinas, con las enseñanzas, con falsificar la piedad, falsificar el camino de salvación. A ver, pensemos hoy, ¿en cuántas iglesias se está anunciando un evangelio falsificado? ¿Es eso persecución? Pues claro que es persecución. Porque podríamos decir, bueno, la persecución de verdad es cuando a la Iglesia la cierra la autoridad civil e impiden que puedan tener culto libre los cristianos. Eso es persecución, evidentemente. Y esa es la persecución que a veces se describe, incluso estéticamente, en gráficos, como persecución. Se asume, por lo tanto, que donde las iglesias pueden reunirse, tener grandes templos, tener medios para cómodamente estar en el culto, ahí no hay persecución. Oye, ¿Pablo diría eso? Pablo se imagina a alguien que escribiría diciendo, estamos ya satisfechos, porque mira, hay no sé cuánto, vamos a poner 100 millones de creyentes que están reuniéndose libremente, de creyentes, de cristianos, y hay no sé cuántos templos. Por lo tanto, ahí no hay problema. Pablo lo que diría es, ahí está la persecución precisamente. Si se está falsificando el evangelio en los púlpitos, si se está enseñando algo contra Cristo y su obra, bueno, tendremos que convenir todos en que eso es persecución de la verdad. Y que cualquier pastor que esté enseñando la verdad, esos otros muchos que niegan esa verdad, instalan su propia mentira, lo están persiguiendo. Evidentemente esto es así, esto es lo que tenemos que recordar, recoger, pero también con el dato de triunfo permanente, porque Pablo está diciendo, aunque todo esto sea así, realmente al creyente no lo engañan. Es decir, el creyente no queda derrotado, descubre el mal. Pues esa es la realidad. Y ese es el ánimo para Timoteo y para todos nosotros. Estos no irán más adelante, no pueden triunfar, aunque sigan en cada generación
cada año sigan multiplicándose, pero no pueden triunfar. Sin embargo, tú mantente en lo que has aprendido, porque también esto que tú tienes, Timoteo, no ha nacido contigo. Y la prueba de que hay una línea de salvación que está ahora contigo, pero que era anterior. O sea que antes no pudieron vencer. Y la prueba de que no pudieron vencer es que tú has recibido de los de antes ese depósito que ahora está contigo. ¿Y quiénes fueron? Pues mirad, tu madre, tu abuela, en tu casa, desde la niñez. Por lo tanto, el mal no ha vencido, porque tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, ahí hay una victoria que todos nosotros podemos decir, pues claro que sí, porque ahora nosotros tenemos una confrontación, ¿vale? Pero ¿en qué verdad estamos? Pues en la que estuvieron nuestros hermanos hace 100 años, hace 200 años, hace 300 años, en la verdad que estaba Timoteo y en la verdad que estaban los creyentes de la época anterior. Esa verdad ha sido mantenida por el poder de Dios. Pero no te olvides de que ha tenido siempre confrontación y la va a tener también ahora, le dice Pablo a Timoteo en su tiempo, que cuántas veces hemos de recordar que era un tiempo idealizado incluso por muchos, con los apóstoles, con señales, con la presencia del Espíritu Santo, con milagros verdaderos, no de los falsos. Todo eso estaba allí y en medio de todo eso lo que hay es una descripción que si te planteas el asunto con las fuerzas humanas, tú tienes que decir, pues aquí no hay manera de salir adelante. Porque es que estos realmente engañan, y engañan de una manera atroz, porque se visten de ángeles de luz. Vaya, es que no vienen con un pincho para matarte, es que vienen con palabras dulces. Y que hay gente que se plantean estudiar y están ahí investigando, que a ver, cualquiera que los observara desde fuera, diría que gente más extraordinaria. Fíjate, tienen reuniones de investigación en la Biblia, de estudio de la Biblia. Y Pablo dice, de lo cual surgen luego pleitos, contiendas, no edificación. O sea que estos están investigando la Biblia, la Escritura, de lo cual surge luego división y destrucción. Pero visto así, uno diría, oye, qué bien, fíjate, han creado escuelas de teología, han creado grupos de estudio, perfecto, de lo cual surge elementos de destrucción. Y Pablo dice, apártate de los tales. Tú investiga la verdad, que eso es otra cuestión, pero has de saber que estos investigan, estudian el texto bíblico para destruir, que uno puede pensar, ¿pero eso se puede hacer? Pues claro que sí, pues ya el apóstol lo avisa y lo indica. Y de estas mujeres que también se han concentrado en la investigación, pues Pablo dice, mira, siempre están aprendiendo, nunca llegan al conocimiento de la verdad, porque sus maestros no son de la verdad. Pero ahora ellas se han concentrado en investigación. Por lo tanto, ese hecho de concentrarse en investigar, etcétera, pues podría parecer hoy, bueno, lo más glorioso. Imaginad, pues, que una iglesia local de cualquier sitio, cualquiera, se presentara delante de nosotros y nos dijera, nosotros cada día, de 7 a 9, mira, unos estudios que tenemos en la iglesia y nos reunimos allí. ¡Qué ánimo, fíjate tú! Mira, la iglesia llenita de gente con un interés por estudiar. Mira, qué alegría. Pero vamos a ver de qué va el asunto. Porque malos consejeros también se reúnen, que ya lo avisa el Salmo. Pablo lo dice, que esta gente se reunirán, que investigarán, que harán desarrollos con su cabeza sobre la Escritura. Apártate de los tales, porque eso solo produce destrucción. Tú, sin embargo, edifica. Y
investiga, proporciona una palabra, la palabra del Señor, aplícala y eso edifica a la verdad, edifica a la Iglesia del Señor. Los otros, ya sabemos, están edificando la suya, porque aquí el apóstol no nos está diciendo que no tengan resultados. Claro que tienen resultados, no paran de tenerlos, pero no pueden cambiar la realidad. Por muchos resultados que tengan, no son de la verdad. Son réprobos en cuanto a la fe. Toda su labor, todo su trabajo, todos sus frutos son de reprobación en cuanto a la fe. Por lo tanto, eso está ahí. Pero recuerda, Timoteo, que también está la verdad que ha sido conservada por el Señor de generación en generación, y tú has recibido ese fruto de tu abuela y de tu madre, que estaban allí. Y en tu casa has tenido desde la niñez las Sagradas Escrituras. En otros casos podrá haber historias distintas, pero este es el elemento que aquí el apóstol presenta. ¿Estos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados? Vale, irán de mal en peor, pero han llenado el mundo con ir de mal en peor. No han desaparecido. Irán de mal en peor. El mal no se va limando porque haya un progreso social o no sé qué cosa. El mal sigue aumentando. Está ahí, es decir, aunque solo sea por suma. Si antes había 1 millón de réprobos o de impíos, ahora hay 100 millones. En consecuencia, eso se ha extendido. Y eso va en aumento. Desde el último tiempo, es decir, que este último tiempo, desde cuando Pablo escribe hasta el día de hoy, todo ese último tiempo, oye, que la cosa está fatal, irán de mal en peor. Habrá gente que tiene esta característica, esta otra, y eso en cada generación de una manera. Hoy el amor al dinero se puede mostrar, pues, en un contexto económico determinado. En el siglo III, el amor a la riqueza pues se veía y había que mirarlo como se pudiera ver. No había bancos, no había cosas como hoy. En fin, que en cada época esa condición de maldad, de reprobación, se ha manifestado pues con las herramientas que cada uno tenía a mano. Pero recuerda, Timoteo, y recordemos todos nosotros también, que estos no van más allá, es decir, que estos no triunfan sobre la verdad. Pueden aumentar su maldad, pueden aumentar su condición de rebeldía, pero no pueden vencer a la verdad en ninguna época. En la época de Moisés, Moisés venció. En la época de tal profeta, el profeta venció del Señor. Sí, que estaban arruinados, es verdad, pero el pueblo del Señor siguió conservado por el Señor. Acuérdate, por ejemplo, de la época de la ruina sociológica y religiosa de las tribus del norte. Pues allí, en el peor de los momentos, el Señor había guardado 7.000. Tenía 7.000 suyos y no se veían prácticamente, porque el profeta del Señor ni los atisba. Yo me he guardado 7.000. Ese es el planteamiento. Hay un mal y una extensión de ese mal y una condición de pueblo del Señor, una iglesia, llamémosle chiquita, una pequeña manada, yo qué sé, como queramos, los restos, las raíces, las reliquias, como queramos, que el Señor siempre ha conservado. Por lo tanto, Timoteo, también ten en cuenta esto. Tenlo en cuenta. Y has recibido esa verdad. Y la has recibido y estás convencido de ella. Pero esto lo vas a tener en medio de oposición. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los malos hombres y los engañadores. El término que aquí se usa es un término típico del que hace un fraude, del que presenta unas cuentas engañosas, del que falsifica el Evangelio, en resumen. Esto es lo que aquí se dice, los malos hombres y los engañadores, que tengo que reiterar que no eran fuera de la Iglesia, que estos malos hombres y estos engañadores estaban en las congregaciones.
A ver, que eran los padres de la Iglesia, que eran los teólogos de ese tiempo. ¿O es que cuando Pablo dice que estos se reúnen para investigar, esos no eran los teólogos de su tiempo? Y los que sacaban conclusiones éticas de su tiempo. Pues sí, eran los maestros de teología y de teología práctica. Eran los que formulaban cómo tenía que ser el cristiano, como los fariseos, que decían cómo tenía que ser el fiel judío. Pues estos igual, estaban dentro de las iglesias. Estos falsificadores, estos malos hombres, que componen el núcleo de la teología cristiana, no irán más adelante, porque estos serán derribados. Y tú, en medio de todo esto, pues sigue adelante con lo que has creído. Estos avanzan, estos no paran. Calvino dice, además, lo normal es ver que siempre ganan, parece que ganan. Oye, porque en cualquier momento, Y él tenía, fijaos, para nosotros una condición, me refiero a Juan Calvino, en la que alguno diría, oye, pues si Juan Calvino estaba mal, pues mira a los demás, porque si él estaba allí y se dice era el dictador de Ginebra, haciendo lo que él quería, pues hombre, eso es una situación ideal. Él decía, estamos siempre perdidos, es decir, que esta gente lo controlan todo, están en todas partes, aumentan su número, no cesan de seguir su propósito. Oye, porque uno se cae y otro y empieza y sigue, y están totalmente cada vez más poderosos. Eso decía él. Pero en medio de todo eso hemos de saber que no irán a la victoria. Estos no pueden vencer. Seguirán siendo engañados y engañando. Sí, pero seguirán. Tú, sin embargo, en medio de todo eso, también tienes el deber de persistir, de seguir, porque el que veas todo mal no te quita tu deber de seguir avanzando, que no tienes por dónde, que eso es una selva intransitable, pues tienes que seguir, como antes otros han seguido. Y porque otros han seguido, el Señor con ellos te han dado lo que tú tienes ahora en la mano. Pues ese es nuestro deber en el día de hoy también. Ya digo en el día de hoy, en el tiempo en que vivimos, que puede haber dificultades, podemos tener estorbos de todo tipo, pero tenemos el deber de persistir, de seguir adelante. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Frente a estos que también han aprendido, porque estos también enseñan y tienen discípulos y recogen lo que otros le han dado. Y así hasta el día de hoy, que tenemos ahí doctrinas que parecen, bueno, una cosa extraordinaria, que alguien te la presenta y tú tiras para atrás y dices, bueno, pues esto ya lo propuso fulanito en el siglo XII, esto ya lo propuso zetanito en el siglo III. Es decir, que hay una enseñanza compartida, hay gente que persiste en lo que ha aprendido del mal, pero persisten, es decir, que avanzan, que se manifiestan. Y ahora tú, Timoteo, poca gente, ciertamente, una pequeña manada, ciertamente, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Porque también el Señor tiene a su pueblo en esa condición de persistencia. Y además, como he dicho antes, con esta garantía, con este sello de que la verdad no será vencida. Y esa verdad en cada época se manifiesta como la luz que descubre las tinieblas. Y en cada época, aunque la mayoría no lo perciba, tiene el Señor siempre a los suyos que como luz manifiestan las obras de las tinieblas. Y así hasta el día de hoy, y el día de hoy es hoy, el día en que vivimos. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que esto es de Dios, porque de quién hemos aprendido, pues habrá siempre una intermediación, es evidente. Nosotros tenemos las Escrituras
hoy porque otro la tradujo en nuestro idioma. Tenemos ciertas cosas porque nuestros padres, nuestros abuelos la pudieron dar. Vale, siempre hay una mediación, pero al final es de Dios. Tú has aprendido de Dios y estos aprenden de su Padre y las obras de su Padre quieren hacer. Y esto no se puede quitar. Esta confrontación la vais a tener siempre, dice Pablo a los suyos, y también en nuestro tiempo. Persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. No puedo dejar de mencionar, y ya con esto termino, este detalle, sabiendo tú de quién has aprendido y siendo que desde niño has conocido las Escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación, etcétera, en el diálogo que se pone en una obra hecha aquí en Sevilla en el siglo XVI, un diálogo como se hacía en aquella época, en fin, que se expresaba, digamos, las enseñanzas de la Escritura, pues en forma de diálogo donde varias personas, uno preguntaba, otro respondía, etcétera, se ponían dudas y así se iba enseñando la verdad. Ese modelo de diálogo era común. Si enseñabas bien era bueno, pero el método del diálogo también te puede servir para enseñar mal. Pero en este caso hay una obra escrita aquí en Sevilla que precisamente sobresale en ella el dato de que en cualquier otro diálogo, los que ha habido, pues siempre era el que enseñaba una especie de maestro, generalmente un clérigo, algún obispo, alguna persona eclesiástica de enseñanza. Y ese era el que al final, en esos diálogos, donde se ponían dudas, etcétera, iba explicando la fe. Vale, mejor o peor, que aquí no entramos en nada de eso. Pero en esa obra, curiosamente, hay un diálogo entre un padrino, el que ha llevado el bautismo al chiquillo cuando pequeñito, está otro y está el niño, está el chiquillo. Y el chiquillo es el que preguntan y él va respondiendo. O sea que en ese diálogo, con un método extraordinario, el que enseña la fe es el niño. El niño pequeño, bueno, ya con unos añitos, le preguntan que qué ha aprendido, que cómo es lo que él sabe sobre el credo, sobre la oración del Señor, etcétera. Y el niño, pues, es el que va explicando eso. Se lo va explicando a los mayores. Y de vez en cuando, y por esto digo que venía en la memoria esta reflexión, pues porque de vez en cuando le decían, bueno, ¿y eso a ti quién te lo ha enseñado? Y nunca aparece el dato de decir, bueno, lo he aprendido en la iglesia, me lo ha enseñado un obispo, sino que habla siempre de un Señor, de un elemento especial que ha sido su maestro, es decir, el propio Espíritu de Dios. De manera que el niño, enseñando ante las preguntas que le hacen, él explica la fe a los que tenían que haberle enseñado a él, pero él va explicando, y eso es un niño el que lo hace, con lo cual se manifiesta el poder de Dios, y eso es lo que el autor quiere manifestar, de que esta verdad es de Dios y Dios la enseña a los niños, si es el caso. Y estos niños pueden enseñarla, es decir, pueden decir lo que creen y pueden explicar lo que creen, y de vez en cuando, ante el asombro de lo que el niño explicaba, le preguntan, bueno, ¿y esto dónde lo has aprendido? Esto es de Dios, sabiendo de quién has aprendido. Pues en ese diálogo el niño sabía que él había aprendido de Dios, y eso queda evidenciado en el diálogo. Y es el niño, por lo tanto, aprendiendo de Dios, el que luego explica las cuestiones de la fe a los que, a los que están en su entorno, que como buenos cristianos, pues también se preocupan de saber qué sabe el niño. Pero en este caso el niño es el que va explicando la fe en ese diálogo y por lo tanto es relevante en el método pedagógico que se emplea, de que sea el propio niño quien explica, y también en lo que significa que el niño, con la enseñanza de Dios, ha comprendido y ha aprendido y sabe explicar. Esto es lo que es de Dios.
Frente a eso, pues tenemos las enseñanzas del mal, también hasta el día de hoy. Y como esto no ha cambiado, pues los malos hombres, los falsificadores, dentro de las iglesias, con los púlpitos, seguirán falsificando y multiplicando el error. Y no pararán, se fortalecerán, seguirán aumentando. Al día de hoy han seguido aumentando. Y el pueblo del Señor, pues ha seguido conservado por el Señor. Y hoy nosotros somos parte de ese pueblo por el poder y la gracia de Dios que nos ha conservado, y ahora lo que se nos dice es, pues tú, siendo pueblo de Dios, convencido de ello, mantente, persiste en lo que has aprendido y eso consérvalo, dalo a los otros que vengan y seamos responsables de conservar lo que hemos recibido y anunciarlo adecuadamente y darlo adecuadamente a los que vengan por parte del Señor a escuchar esa buena noticia de su salvación y que nosotros tengamos ese discurso, esa verdad ofrecida. Y ese es nuestro elemento de responsabilidad y es también nuestra alegría, porque todo esto proviene y depende de Dios. Amén.